Muy buenas noches, amigos. Como han sabido, hemos estado fuera del aire un tiempo. Sin embargo, estamos aquí en nuestra nueva cita, en nuestro nuevo horario, en Serendipia. Di lo que sientes. Soy Estefanía Andrade. Estoy acompañada de Adams Bermeo. Muchas gracias, Steffi. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan y nos acompañan en este nuevo programa en Serendipia. Como bien decía Steffi, hemos estado un tiempo fuera, pero hemos estado preparando algunos elementos importantes para conversar y para conocer. Mi nombre es Adams Bermeo y estaremos acompañándoles cada noche a partir del día de hoy, todos los domingos a las 19 horas. 7 de la noche. 7 de la noche, y estaremos con nuevos temas y nuevos programas importantes. Cuéntanos un poco, Steffi, de nuestro invitado y qué tema vamos a tratar el día de hoy. Bueno, Francisco Guevara fue justamente la última persona que entrevistamos. Estuvimos abordando el tema de discapacidad. Francisco es un psicólogo clínico reconocido en nuestro país y es un gran amigo nuestro, y es un honor presentarle justamente el día de hoy para la reapertura de la segunda temporada de Serendipia al psicólogo clínico Francisco Guevara. Y recuerda participar durante todo este proceso. Puedes hacer tus preguntas y decir cómo te sientes. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Steffi, Adams. Un gusto, pues, siempre poder ocupar estos espacios con la finalidad de poder a las personas que están siguiendo, pues, su página, pues, poder dar a conocer algunos temas que pueden ser de interés, y en estos contextos, pues, pueden ser de mucha utilidad. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Ok, gracias, estimado Francisco. Y bueno, bienvenido, esta es tu casa. Estaremos contando con tu participación todas las veces que sean necesarias. Sabemos que siempre hay temas muy importantes, y el tema de hoy es algo muy interesante que lo habíamos estado siguiendo a través de unas conferencias que ha estado dictando Francisco con unos grandes amigos también, RMS Social, a quienes mandamos un saludo, a Fernando Batallas, que siempre nos escucha. Un tema muy importante que habla sobre las malas noticias. Creo que en algún momento todos hemos sido o hemos tenido que dar malas noticias, hemos tenido que transmitir información que no siempre es la más alegre, o no siempre es una noticia alentadora, y muchas de las veces no hemos sabido cómo hacerlo, o también hemos eludido en algunas ocasiones la responsabilidad de hacerlo y hemos buscado que otras personas lo hagan. En eso se basa nuestro programa del día de hoy, con un contenido bastante interesante, bastante importante, y sobre todo que sea de utilidad para las personas que nos están escuchando el día de hoy. Entonces, para empezar un poco por aquí, solamente contextualizando un poco, Francisco, cuéntanos qué son las malas noticias, o cuáles podemos considerar malas noticias, y por qué la importancia de saber transmitirlas o comunicarlas adecuadamente. Claro, por supuesto. Bueno, el concepto de comunicación de malas noticias tiende a entenderse con suficiente claridad. Claro, hay algunos que dicen que no hay malas noticias, sino más bien noticias agradables y noticias no agradables. En todo caso, malas noticias supone dar a alguien una información que lo puede causar desde una leve preocupación hasta un profundo malestar. Según Buchman, un médico oncólogo quien se dedicó mucho a estudiar cuál es la forma más adecuada de poder transmitir un diagnóstico de una enfermedad catastrófica como el cáncer, pues desarrolló mucho el tema investigativo para poder dar cuáles son las mejores pautas para poder dar una mala noticia, ya sea al paciente o a los familiares. Y él conceptualmente refiere que mala noticia es cualquier noticia que altera drástica y negativamente la visión que una persona tiene de sí misma y de su futuro. Para Nomen, que es otra de las personas, otro médico que ha podido desarrollar también varios protocolos o algoritmos relacionados a la entrega de malas noticias, pero desde el ámbito sanitario, refiere que malas noticias es aquella información que tiene como mensaje un diagnóstico negativo, la consecuencia de un grave accidente, la muerte de un ser querido, la amputación de una extremidad, capaz de alterar de manera drástica la visión que una persona puede tener
respecto a su futuro, bien porque le afecta de manera directa y personal, o en su defecto porque hace referencia a un ser querido. Eso básicamente nosotros entendemos como mala noticia, Adams. Perfecto. Cuéntanos un poquito, Francisco, ¿quiénes serían las personas que están encargadas de comunicar las malas noticias? Has dado diferentes ejemplos, entonces en cada ejemplo quizás pierdo una parte de mi cuerpo, pierdo un familiar. ¿Quiénes son las personas que estarían encargadas de este proceso de comunicar las malas noticias a los familiares o a la persona? Sí, aquí es importante poder definir también el contexto en donde se puede desarrollar. Si bien es cierto, el contexto que mayormente estamos pues recibiendo tal vez es este contenido de información negativa o no agradables de un contexto sanitario. Entonces tenemos que ciertos profesionales tienen entre sus funciones la comunicación de situaciones negativas a otras personas. Entre estos profesionales tenemos a los médicos, tenemos a los psicólogos, a las enfermeras, a los trabajadores, trabajadoras sociales. Esto probablemente dentro de un contexto hospitalario. Pero tal vez fuera de otro contexto, fuera del contexto hospitalario, podemos encontrar a los equipos de primera respuesta, ¿no es cierto? Es decir, a los paramédicos, a los policías, a los bomberos, que también tienen entre sus funciones, pues, el de entregar las malas noticias, ¿no? Su trabajo y su circunstancia propia del trabajo hace que incluso ellos frecuentemente y aparentemente sin demasiados problemas lo tengan que realizar la entrega de las malas noticias. Incluso parecería que estos profesionales, ya sea en el primer caso, en el ámbito sanitario o de primera respuesta como los policías o paramédicos, parecerían que estos profesionales se encuentran habituados a comunicar una mala noticia y lo hacen como cualquier otra parte de su trabajo. No obstante, su percepción es muy distinta. Y digo que es distinta porque para ellos, inclusive, que puede ser algo habituado aparentemente para ellos, resulta cada vez difícil poder entregar una mala noticia. Chévere. En este punto, quizás, de pronto una pregunta, perdón, Steffi, solamente para quedar un poco claro en esto. Ya desde los ejemplos que nos ha mencionado Francisco, el transmitir un diagnóstico de pronto de pérdida de algún miembro, de amputación o una enfermedad catastrófica o la pérdida de un familiar, que son, digamos, las más comunes como malas noticias. Nos decías que se entiende que hay profesionales que están formados y capacitados para dar estas malas noticias. Sin embargo, no todos los profesionales en la práctica están habituados a hacerlo, realmente a ejercer esta actividad de brindar malas noticias. Y ahí nos lleva a la pregunta que quería hacerte. Entonces, es importante que también las personas, o sea, la ciudadanía en general, quienes formamos parte de una familia, de una sociedad, sepamos cómo brindar una mala noticia, cómo comunicar una mala noticia. Antes que responda Francisco, justamente mi pregunta iba en ese sentido, si las personas responsables o que frecuentemente están dando las malas noticias son de alguna manera formados de una forma técnica para poder comunicar las malas noticias. De ahí iba mi pregunta. Bien, en el contexto hospitalario habíamos hablado fuera de cámaras, fuera de computadoras. Habíamos hablado que probablemente los hospitales, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer el internado rotativo en el Hospital Eugenio Espejo y pues ahí pues contábamos con un protocolo de entrega de malas noticias, especialmente en el servicio en donde yo hacía la rotación, que era cirugía plástica, ¿no? Para evidentemente preparar a los pacientes que iban a ser, que tenían que ser amputados alguna extremidad, ¿no? Existía protocolos, ¿no? Y obviamente era un conjunto de profesionales encargados para poder hacer la entrega de malas noticias. Y pues había un grupo de profesionales, digo porque era encabezado, liderado por el médico tratante, el médico especialista, porque él sabía el diagnóstico, él sabía el pronóstico y sabía cuál era el proceso de rehabilitación dentro del contexto hospitalario, ¿no? Y la preparación era seguida
también por parte del psicólogo encargado de piso para poder realizar también el soporte necesario al paciente y también comunicar a los familiares, ¿no es cierto? Pero eso dentro de un contexto hospitalario, ¿no? Podríamos decir que a nivel de hospitales de tercer nivel, inclusive algunos hospitales de segundo nivel podrían tener esta capacidad por parte de los profesionales en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la formación de entrega de malas noticias. Pero conozco también que hay hospitales y el resto que nunca y justamente este ciclo de comunicación de malas noticias, porque yo escuché en una radio local en mi ciudad natal que una señora se quejaba justamente ante los medios públicos de el maltrato, sí se podría decir, por parte de un funcionario que entregó una noticia refiriéndole que su madre había fallecido, ¿no? Entonces, y lo entregó como que si fuese cualquier otro tipo de información, ¿no? La señora salió en la mañana viéndole a su mamá, tal vez estaba aislada, pero podía verle a la mamá, salió a hacer algunas compras, le vio animada, antes de salir del hospital le vio animada, le vio que tenía ganas de comer, se demoró 3 horas y al regresar, pues primero escuchó tras la puerta que el personal de salud se lanzaban, como quien dice, esta responsabilidad de no, dale tú, más bien dale tú, entonces y después me parece que al que le tocó salió y le dijo, ¿sabe qué, señora? Lamento, pero su familiar acaba de fallecer. Y claro, entra en un estado de shock, quiere más información y el profesional de salud no le entrega toda la información que necesita saber. Entonces, de esta señora, pues de manera muy indignada, con la forma que este profesional de la salud pues entrega la noticia que al parecer del criterio de la ciudadana y el criterio escuchando cómo fue el relato pues no lo fue de la manera más adecuada. Entonces aquí vemos la necesidad imperiosa de tener un protocolo adecuado que sea impartido por todos los profesionales responsables de hacer esta actividad y no que se vea como una responsabilidad de a ti te toca como manera de castigo o de lanzarse la responsabilidad, sino que la persona responsable y más idónea que esté evidentemente capacitada, entrenada, tenga que proporcionar esta información. Esto dentro de un contexto hospitalario, pero también hay que pensar qué pasa fuera del contexto hospitalario, ¿no es cierto? Porque eso decíamos con Adams, ¿no es cierto? Probablemente si es que eso se institucionaliza, llegará esta responsabilidad en el marco institucional, es decir, si es que está en el ámbito sanitario, pues yo como profesional de la salud, sea de una entidad pública o privada, mi deber es informar a la persona que haya llegado, representante de la persona a la cual tenemos que entregar una mala noticia, pues se le entregará esa información, ¿ok? Pero de ahí para afuera, esa ya es una responsabilidad de la familia. Y a veces también tenemos esto, Steffi, ¿no? A veces tenemos esto, que ya en la casa, cuando uno llega, se tiene esa gran interrogante. ¿Y ahora cómo informamos a los demás familiares que una persona ha fallecido? ¿Cómo informamos a los demás familiares que un pariente mío está gravemente enfermo, ¿no? ¿Cómo avisamos a los familiares que tal persona va a ser amputado una extremidad? Entonces, a veces eso también tenemos ese vacío fuera del hospital de poder entregar una información adecuada. De acuerdo. Una pregunta, bueno, aprovechando, queremos mandar saludos a Giovanna Medina, nos acaba de mandar saludos. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y también, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta para nuestro experto, el psicólogo Francisco Guevara, que nos está acompañando el día de hoy con el tema cómo comunicar malas noticias. Esto en el contexto de cualquier información o noticia que no sea agradable o que no sea o que no estemos preparados para darle a las personas que estamos justo conversando de aquello. Y de aquí ya nos salta una pregunta, una primera pregunta súper importante, Francisco, en este marco que nos hablaba sobre tanto en el ámbito hospitalario, intrahospitalario, como el ámbito extrahospitalario, es decir, ya la ciudadanía en general. ¿Quiénes son las personas más idóneas para dar las malas noticias? ¿Todos estamos preparados? ¿Todos podemos hacerlo? ¿O definitivamente hay características que debemos identificar para saber quiénes pueden hacerlo y a lo mejor quiénes no pueden hacerlo? Ajá.
Bien, bueno, hemos quedado pues muy claro que a nivel hospitalario, pues por temas de conocimiento del tanto del diagnóstico del pronóstico, pues sea el médico y evidentemente dando soporte el psicólogo, ¿no? Y a la familia pues puede hacer el psicólogo, pero fuera del hospital, que es esta gran interrogante. Mira, hay un estudio que se hizo en Europa, hay una investigación, hay un estudio que se realizó una encuesta a los familiares de víctimas de accidentes de tránsito y pues ellos revelan que el personal de enfermería sería el personal más idóneo para la entrega de información fuera de un ambiente hospitalario, ¿no? Sin embargo, después se hace otro estudio, un estudio más actualizado a ese, y pues revela que no importa cuál sea el perfil del profesional el que tenga que entregar una mala noticia, basta que esta persona pues tenga un entrenamiento adecuado y siga un protocolo adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al ser también el tema de la entrega de malas noticias y al estar ya protocolizado, porque ya existe un algoritmo que es el que nosotros estamos empleando, el cual estamos socializando, pues es necesario pues tener un entrenamiento adecuado y una formación adecuada y poder aplicar estas habilidades sociales secundarias, poderlas aplicar de mejor manera para poder entregar una mala noticia. Si uno sigue el protocolo conforme, que son 10 pasos sencillos, si sigue el protocolo de forma adecuada, pues esta persona con un buen entrenamiento pues podría desarrollar una buena entrega, una comunicación asertiva, empática de malas noticias a los familiares, ¿no es cierto? Y esto no supone ninguna... La comunicación pues sea proporcionada de manera adecuada. Hay una preocupación lo podría hacer cualquier persona. Hay una preocupación que quizás me salta en este momento, y es cuando comunicas la mala noticia quizás en un hospital, en un contexto hospitalario o en algún contexto de emergencias. ¿Y qué pasa luego? O sea, ¿qué pasa luego? ¿Cuál es, si este procedimiento quizás considera el seguimiento a las personas a las que les comunicas las malas noticias? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Existe un acompañamiento? ¿No existe un acompañamiento? Porque recordemos que esta pandemia, así como muchas otras emergencias, reflejó la importancia de la salud mental. Pero las personas no siempre están dispuestas a dejarse acompañar o a buscar un acompañamiento. Entonces, en este sentido, le entrego la mala noticia, voy a casa y tengo quizás un cuadro donde las personas tienen diferentes situaciones emocionales no resueltas o se agudizan luego de esta mala noticia. Entonces, quiero saber si en ese procedimiento existe este segundo paso, que es que ir un poquito más allá. Sí, en el protocolo de Buchmann de 6 pasos que se hace a nivel hospitalario está justamente la planificación y seguimiento, ¿no? Entonces, y aparte que al paciente no se le da de alta hasta que tenga una estabilidad emocional, si es que hay que darle de alta o si es un paciente ya de hospitalización, pues se hace el seguimiento y control, por supuesto. Esto dentro del ambiente hospitalario. Fuera del ambiente hospitalario, pues en la última etapa del protocolo, en la etapa de cierre, primero, pues, la persona que está entregando la mala noticia no puede abandonar el lugar sin antes de asegurarse que se ha normalizado el impacto emocional de la entrega de la mala noticia. Y como segundo punto, antes de abandonar la casa, antes de salir entregando esa información, esta persona pues puede entregar un número de contacto, un número de referencia para que justamente en el caso de que esta persona requiriese un tema de soporte emocional, pueda contactarse con esta persona a fin de que genere este soporte. Vemos que es un tema bastante importante, vemos que es un tema que es una área, es un servicio que no es muy común, por eso las personas que probablemente nos están viendo, nos están escuchando, se pondrán a pensar como algo que todavía no está en nuestro país instaurado. Por supuesto, aquí no hay servicios de entrega de malas noticias de forma particular o de forma privada, ¿no es cierto? Aquí a veces uno mismo como familiar tiene que entregar con esa carga afectiva emocional, tiene que entregar esa mala noticia y a veces al momento de entregar con esa carga emocional, pues lo hace a veces de una manera incorrecta, lo hace de una mala manera o lo hace de manera incompleta.
teniendo que la persona receptora pues incluso imaginarse tantas cosas para entender qué es lo que la otra persona lo está diciendo, porque justamente tiene una carga emocional. Lo que quisiésemos proponer en algún momento determinado, ojalá tal vez con la ley de salud mental que también se está desarrollando, que se está queriendo plantear ante la Asamblea, poder también tener esta consideración como un servicio adicional. Pero vuelvo y repito que no necesariamente es de exclusividad del psicólogo, puede ser de un consejero, puede ser de una enfermera, puede ser de un trabajador, trabajadora social, ¿no es cierto? Es decir, este servicio que es una persona independiente al contexto familiar, es decir, que no tiene esta carga afectiva y que va a entregar esta información de manera técnica, de manera profesional, ¿no es cierto? Y no va a estar y no va a terminar ese procedimiento hasta que esta persona se asegure de que estén en buen resguardo, que haya una contención emocional y siempre pues ofreciendo la asistencia en el caso de que requiriesen de soporte emocional, pero no solamente de soporte psicológico emocional posterior a la entrega de la mala noticia, sino también en temas prácticos y a veces en temas legales que a veces necesita la familia. Digo en temas legales porque probablemente se tenga que hacer un trámite y la familia quejada por la muerte de un familiar, ¿qué cabeza tiene en ese momento para hacer un trámite legal? Temas prácticos, la familia en esos momentos, ¿qué cabeza tienen para realizar el trámite en el registro civil, que ir a ver tal cosa en la funeraria, que los trámites por acá, que en mismo salud el permiso para poderle sepultar, etcétera, etcétera? Estas responsabilidades han sido bien asumidas por los familiares, por la red de apoyo. Pero ¿qué pasa en un contexto familiar en donde esa red de apoyo es escasa o a veces esa red de apoyo realiza su mejor esfuerzo, pero no es de una manera profesional? Entonces yo consideraría que sí se podría diseñar un perfil de servicio asistencial que brinden todos estos elementos: soporte emocional dado por la entrega de una adecuada forma de decir una mala noticia, temas prácticos y por supuesto temas legales en el caso de requerir pues la persona o los familiares que van a recibir una mala noticia. De acuerdo, Francisco. Aprovechando la pausa para saludar a todas las personas que se han sumado. Tu micrófono, Adams. Sí, ya me acabo de dar cuenta. Bueno, aprovechando, decía, para saludar a todas las personas que se han sumado y que están enviándonos las preguntas. De parte de Johnny Chacha, importante en nuestro medio esta información. Felicitaciones a los organizadores, en especial al psicólogo Francisco Guevara Camacho. Saludos de parte de Johnny. De parte de Anita Calero, también felicitaciones, Francisco Guevara. Un abrazo grande, Anita. Tenemos una pregunta de Edmundo Carbo, también un gran amigo que nos escucha permanentemente. Saludos, dice, hay aspectos culturales a considerar al momento de dar las malas noticias. Es decir, ¿es lo mismo dar una mala noticia indistintamente de la persona que tenemos al frente? ¿O si hay estas distinciones, sobre todo de índole cultural, que consulta Edmundo? Luego te hacemos otras que también nos han llegado a nuestra página. Bien, si bien es cierto lo que dice Edmundo, es incluso una de las barreras, el tema cultural que puede limitar justamente la entrega de malas noticias, ¿no es cierto? En el tema cultural, pues es importante tener en cuenta que las diferencias idiomáticas pueden ser una barrera que me impida pues realizar un proceso de entrega de una mala noticia de una manera adecuada, ¿no es cierto? Y no solamente la diferencia idiomática, tenemos nosotros un país multicultural, megadiverso, y pues es importante pues que la persona que vaya a transmitir esta noticia en una lengua pues sea a través de un intérprete, ¿no es cierto? Porque probablemente el profesional no va a tener el conocimiento de la lengua, entonces es importante apoyarse de este intérprete. Ahora, en temas culturales, cuando se utiliza un intérprete, también hay que preparar a este intérprete. Primero, que este intérprete no sea parte de este contexto familiar, porque evidentemente va a tener este impacto emocional, esta carga emocional al momento de entregar esta mala noticia, ¿no es cierto? Tenemos que buscar a una persona de su comunidad que nos ayude, que nos apoye como intérprete y pues evidentemente realizar un proceso de preparación, ¿no es cierto? De preparación para esta persona para que esta carga afectiva que también puede generar este rebote y esta afectación al interlocutor. Es decir, que los procesos de ansiedad no solamente van a estar generados en las personas
que reciben esta mala noticia, sino que también van a ser generados por parte del interlocutor. Entonces, si nosotros tenemos a un profesional que ya está entrenado y capacitado en entrega de malas noticias, vamos a saber que el nivel de ansiedad va a estar controlado. Pero, ¿qué pasa si es que es en un tema cultural en donde tenemos que utilizar por la diferencia idiomática a un intérprete? Pues esta persona tenemos que prepararle para que también no genere cuadros de ansiedad, y estos cuadros de ansiedad puedan ser transmitidos inclusive antes de que se entregue la misma información. Es decir, nosotros al momento de presentarnos, pues ya nos puede denotar las reacciones psicofisiológicas, ya nos pueden denotar que estamos sudando, que estamos nerviosos, nuestras pupilas están dilatadas, y eso sin duda puede generar una transmisión de esa ansiedad también a las personas que van a recibir la información. Entonces, lo mismo le va a pasar en ese momento al intérprete, ¿no es cierto? Y también, pues, que después de entregar la mala noticia, que tampoco tenga esa carga afectiva, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la persona que recibe esta mala noticia. Puede reaccionar pues relativamente bien, pero también puede reaccionar de forma hostil. Y entonces, ¿con quién se va a pegar? Es con la persona que va a entregar justamente la información. Entonces, tenemos que hacer un proceso de preparación. Por otra parte, hay temas culturales que es importante también poder tomar en cuenta, ¿no es cierto?, en el proceso. No es cuestión de decir, bueno, vamos a proceder de manera autoritaria, de manera directiva, a decir vamos a proceder con el cadáver, por ejemplo, a llevarle a la morgue, a hacer el proceso de autopsia. Probablemente temas culturales impidan o se niegue la familia a que se haga ese procedimiento. Entonces, es necesario poder lograr hacer entender que ese procedimiento por normativa es necesario, pero es importante llevar al diálogo, y cómo la persona que entrega la mala noticia también procede a entregar esta información de una manera adecuada. ¿O qué pasa con aquellos familiares que necesitan ver el cadáver, pero el cadáver probablemente no se encuentra en buenas condiciones? Es decir, está mutilado, está irreconocible. Entonces, no se le puede decir, no, usted no puede entrar a la morgue. No se le puede decir, no, usted no vea el cadáver, sino más bien de comunicar que existen otras formas que por el momento no sería apropiado, porque puede generar un impacto mayor verle a su ser querido, tal vez en unas condiciones no muy agradables, y ver otras formas, ¿no es cierto? Para ello también existe otro protocolo de entrega de información de cadáveres en situaciones, pues, o más bien en condiciones pues no muy apropiadas, ¿no? Para que no genere este impacto, que puede ser a través de una fotografía de alguna marca de nacimiento, de algún tatuaje, etcétera, etcétera, para que el familiar directamente no pueda o no necesariamente pues vea el cadáver y te genere todo este impacto como tal, ¿no es cierto? Entonces sí, el tema cultural es importante, y respetar. Si es que yo no sé sobre un tema en particular, yo como comunicador de malas noticias, pues tengo que, sin miedo, sin creerme en el máximo profesional, pues preguntar a la familia, porque mi desconocimiento en ese contexto cultural puede haber, preguntar a la familia cómo ellos piensan o cómo ellos podrían proceder, para en todo caso yo también entender, y de esta manera poder ayudarles, especialmente en los temas prácticos, ¿no es cierto?, en el tema del entierro y otros procesos. Exactamente. Y hablando ya del portador de las malas noticias, o de las noticias no tan agradables y no agradables, como bien manifestabas, ¿qué pasa con esta persona que porta las malas noticias, que constantemente las está dando? ¿Hay seguimiento para estas personas, para estos profesionales, sean estos calificados o no calificados, que en algún momento entregan malas noticias? Porque también pueden ser de alguna manera afectados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de este tema. ¿Qué pasa con el portador o la portadora? Es una muy buena pregunta, y claro, a veces nos enfocamos siempre en el servicio, y nos enfocamos siempre en dar nuestro servicio hacia los demás y cómo lo damos y todo lo demás, ¿no? Y por último, con una encuesta de cómo, por favor, lléneme para ver y califíqueme cómo fue atendido, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el profesional? ¿Qué pasa si es que genera un síndrome de burnout? ¿Qué pasa si este profesional se quema? Porque vuelvo y repito, ¿no? Por más que este profesional esté habituado, digamos que un profesional está habituado ya 20 años de entregar malas noticias,
Estudios también han revelado que estos profesionales, por más habituados que estén, o mejor dicho, por más experiencia que tengan o años entregando malas noticias, ellos indican, ¿no?, que cada mala noticia, que cada entrega de malas noticias supone un reto, ¿no? Supone una tarea muy difícil para ellos, y esa carga afectiva sin duda va a llegar a afectar. Las políticas, sinceramente, te digo, Steffi, las políticas en cuanto a protección de la salud mental, al personal de salud, a los equipos de primera respuesta, son políticas que se están desarrollando muy lentamente, ¿no? Muy lentamente. Si bien es cierto, hay instituciones que dicen hay pausas activas, sin embargo hay pausas activas, pero les dicen que trabajen más horas, a veces se les suspende el sueldo por un mes, por 2 meses, entonces esas pausas activas quedaron poco efectivas, ¿no? En el tema público es un poco más fuerte porque, insisto, o sea, las políticas sobre protección de la salud mental a los equipos es muy vaga, ¿no? Partiendo desde que no existe, a diferencia de un médico que sí hay para los trabajadores, ¿no es cierto? A diferencia que no existe un psicólogo para los trabajadores. En los ámbitos institucionales existe el psicólogo para los pacientes, ¿no es cierto? Y si es que un funcionario de ahí quiere hacerse atender, pues es como cualquiera otro, saque una cita y se le atiende, ¿no es cierto? Y se ve un diagnóstico, si usted tiene principios de una reacción al estrés agudo, darémosle unos 2 semanas de descanso porque usted necesita desconectarse de su ámbito de trabajo, pero la atención es externa, ¿no? Entonces, o se va al seguro o se va a la misma institución que le quiera atender, pero no existe una política desde la instancia pertinente que permita, evidentemente, generar primero elementos de prevención y un tratamiento en el caso de ser necesario. Incluso las aseguradoras, hay muy pocas aseguradoras en el país que te aseguran tratamientos psicológicos, peor un proceso de rehabilitación o psicorrehabilitación que quisiese. Una persona que estuviese ya con un estrés acumulativo producto justamente de su actividad laboral, que podría ser un síndrome de burnout, que hay muchos estudios de síndrome de burnout y hay bastante gente quemada. Muy interesante lo que nos comenta Francisco. Y aquí de pronto vale la pena también hablar o plantear algunos aspectos que no necesariamente, o sea, son conocidos, pero que no necesariamente lo llegamos a entender en su total dimensión. ¿Por qué es tan difícil comunicar las malas noticias? Ya desde el punto de vista psicológico, individual, emocional, ¿por qué es tan difícil comunicar las malas noticias, Francisco? Puede existir varios procesos que dificultan la comunicación de malas noticias. Una de ellas puede ser las experiencias previas, pues ante la circunstancia de tener que dar una mala noticia, los propios miedos aumentan el nivel de ansiedad. Es que en los momentos previos de la comunicación, el estado de activación de la persona que tiene que realizar la comunicación aumenta debido a sus expectativas respecto a la probabilidad de causar más dolor a los otros, la posibilidad de recibir una respuesta hostil o incluso agresiva, la influencia de los propios temores en relación a la enfermedad y a la muerte, y a esto hay que añadir el miedo al desconocimiento del impacto que la noticia provocará en el interlocutor y cuál será su reacción. Sin embargo, cuando la comunicación se hace de forma adecuada, el responsable de la ansiedad no es el comunicador, ya que éste actuará como vehículo en la transmisión del mensaje, de tal manera que es el propio mensaje el que tendrá la verdadera carga emocional. En este contexto, uno de los objetivos de comunicar malas noticias como parte de un protocolo será justamente reducir al máximo la ansiedad del comunicador y con esto, a través de lo que llamamos actitud tranquilizante, conseguir reducir la ansiedad del receptor. Tenemos una pregunta. Queremos saludar a las personas que han participado el día de hoy. Javier Guamán, Paulo López. Y una pregunta adicional al tema del fallecimiento de una persona y la comunicación de estas malas noticias o de algún accidente. Hablemos de otros ejemplos
que tenga que ver con la comunicación de malas noticias, como para contextualizar cuáles serían las otras a las que nos enfrentamos en la vida diaria y podamos de alguna manera identificarnos. Perfecto. Sí, bien es cierto, nos hemos centrado en el contexto sanitario y mayoritariamente en el ambiente hospitalario y también en el ambiente extrahospitalario, pero vemos y decíamos que depende también del contexto, es decir, la entrega de malas noticias no solamente se puede dar en ese contexto, mayoritariamente se ha desarrollado en ese contexto. Pero ¿qué pasa en el tema judicial, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si es que una persona pierde la custodia de un hijo y esa información solamente es llegada a través de, bueno, no sé cómo llega esa información, no sé si lleva el policía, lleva el abogado, pero creo que lo llega en un papel, ¿no es cierto? Entonces esa persona ve el papel, lee el papel o el mail ahora que ya está todo digitalizado y se lleva esa noticia, ¿no? Esa noticia que sin duda es fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo puedes tener un problema con su pareja y es por eso que llevó ese problema a un juicio, pero no tiene problema con los hijos, ¿no es cierto? Y ese vínculo que se ha establecido se está rompiendo a través de una orden judicial, ¿no es cierto? Entonces esa entrega o no solamente a uno de los padres, sino también a los hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo se le entrega a los hijos esa disposición del juez como autoridad de que ya no le va a poder ver a su padre salvo una vez a la semana, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo se entrega esa noticia sin que eso genere un impacto psicológico para las partes, cual sea estas las partes, ¿no? En el ámbito académico, ¿no es cierto? ¿Qué tan fríos son? Si usted perdió el año, vaya a seguir estudiando para que el próximo año sea mejor estudiante, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué está atrás de ello? Es decir, nosotros no tenemos que solamente ver el embodiment, que es lo que se habla en salud colectiva, ¿no es cierto? El embodiment, que es el resultado, que es el final, sino más bien qué está atrás de ello, ¿no es cierto? Tal vez ese estudiante evidentemente sacó malas calificaciones porque tuvo algunos problemas, ¿no? Problemas económicos, problemas familiares, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos viendo qué es lo que está pasando. Y al momento de que llega a fin de año le decimos, ¿sabes qué, estudiante, tú perdiste, no? ¿Por qué no averiguar, saber? Y también, bueno, eso es una parte adicional, ¿no? El saber todo lo que está atrás al embodiment, sino también el poder entregar de una manera adecuada para que esta persona no fracase, para que esta persona no se retire, para que esta persona no entre en un proceso depresivo, para que esta persona tal vez no se suicide, ¿no es cierto? Ahí nosotros estamos haciendo una función de primer nivel de tipo preventivo, ¿no es cierto? En el contexto social podríamos decir cómo entregar una noticia de que su hijo, o mejor dicho, que un familiar por temas judiciales va a tener que ser excluido y va a tener que ser dado en adopción, porque probablemente se observa que ni los progenitores ni la familia empleada son capaces de cuidar al niño, ¿no es cierto? De hecho, yo alguna vez conocí un caso de un niño con discapacidad severa que fue retirado por orden judicial de su madre. Claro, su madre no le cuidaba, pero bueno, uno que sabe, eso es el embodiment, ¿no? Uno que sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo también entregar esa mala noticia que esta persona va a perder la custodia, que el niño va a ser dado en adopción, etcétera, etcétera? Y así podríamos poner otros ejemplos que pueden no solamente centrarse en el ámbito sanitario, que es probablemente lo más común. Y así, varios ejemplos, ¿no? O cómo también notificar que ha sido despedido y que no les llegue el Kipux el último día a las 12 de la noche, ¿no? Sino ser un poco más humanos e informar y comunicar el superior de frente, pero con un buen diálogo. Y si no es la autoridad, a alguien preparado. Sabemos que va a ser eso un balde de agua fría para todos, la terminación del contrato, pero últimamente ha sido tan deshumanizada las notificaciones. Sí, creo que este punto que acabas de comentar, Francisco, es súper importante, un poco saliendo del tema que nos centraba en un inicio desde el ámbito sanitario, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, que es lo más común que como podemos vincular el tema de brindar malas noticias. Sin embargo, vemos la importancia de esto también aterrizar en otros ámbitos, en lo laboral, en lo social, en lo afectivo, en lo familiar. En todas instancias estamos propensos a tener noticias no tan agradables
y que deben ser abordadas con el máximo respeto y consideración que el caso amerita. Y los ejemplos que has dado son claros, ¿no? El cómo comunicar la separación, el divorcio, cómo comunicar la pérdida de un año, cómo comunicar que una persona de pronto ha sido o ha recibido una sentencia en el ámbito judicial, cómo comunicar a la familia, es decir, varios ejemplos y el tema de los despidos, que creo que es algo que lo ha vivido muchísimas personas en los últimos meses, a propósito de todos los cambios y situaciones que han afectado todo el contexto social. Hemos visto que no necesariamente estamos siendo empáticos y estamos siendo respetuosos con lo que sienten las demás personas. Y aquí es donde realmente se vuelve súper importante, interesante este tema. Seguimos saludando a nuestros queridos amigos y amigas que se han conectado el día de hoy. Quisiéramos que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Vemos que es un tema que realmente tiene bastante acogida. Tenemos un comentario de Edmundo, nos dice, yo creo que no tenemos psicólogos los trabajadores en general, porque en términos simbólicos es una debilidad necesitar ayuda. Dice, ¿cuál es su opinión al respecto? Un saludo a Fernando Batallas, que nos está escuchando como cada semana. Dice, Paulo también nos comenta, dice, el ir informando gradualmente el desarrollo de la situación y culminar con una mala noticia facilita que la mala noticia tenga un menor o mayor impacto. Entiendo que se refiere a que todo el tiempo esté informado durante el proceso, en cualquier caso que sea el familiar, ¿no? Que esté informado del proceso y que la mala noticia no le llegue de golpe. Sí, bueno, hay dos elementos, ¿no? Voy a comenzar con la segunda y después con la interrogante de Edmundo. A ver, es recomendable que la noticia se lo tenga que, la mala noticia en este contexto que estamos, pues, o la noticia no agradable, como ustedes quieran definirlo mejor, tiene que hacerlo en el momento adecuado, pero sin dilatar mucho. Es decir, no es recomendable realizar por goteo, ¿no? Porque esto va a suponer, no solamente para la persona que está entregando la mala noticia, sino también para la persona receptora, pues va a generar un cuadro de ansiedad, ¿no es cierto? Va a aumentar el proceso de ansiedad. Hay un autor, no recuerdo muy bien este rato el nombre, pero justamente este autor hace referencia de que debería entregarse esta mala noticia. Kuttner, él señalaba que la importancia de dar la información relevante en los primeros momentos de la conversación, cuando el impacto de la noticia no ha afectado a la capacidad de comprensión de nuestro receptor. En esta misma recomendación se puede extrapolar en todos los contextos, no solamente en el ambiente hospitalario, sino también en el ambiente. Entonces, es recomendable que no se le haga una información gota a gota, poco a poco, sino más bien que se lo haga en los primeros momentos. Ahora, es diferente en el ambiente sanitario porque probablemente el paciente ya sospecha algo, ¿no? Se huele algo, ¿no es cierto? A mí me enseñaban en este servicio de cirugía plástica del Eugenio Espejo, para la entrega de la información de que su pierna va a tener que ser amputada, pues la psicóloga, pues mi tutora, pues ella hacía que el procedimiento que ella utilizaba, en resumen, les voy a mencionar, terminaba diciendo al paciente, sí, yo creo que mi pierna ya no siento y creo que la mejor opción es amputarme. Entonces daba como que la psicóloga trabajaba como para que el mismo paciente genere esa conclusión consciente, ¿no? Entonces en el ambiente hospitalario es como que ya se sabe, como que ya sospechan por este tipo de evolución. Pero a nivel hospitalario probablemente no se sabe, más aún cuando es una información de un tema imprevisto de un momento a otro. Es más aceptable, y esto lo saben todos, es más aceptable cuando, por ejemplo, una persona fallece producto de una enfermedad de larga evolución, tal vez de 6 meses, de 1 año, a diferencia de una muerte repentina, ¿no es cierto? ¿Cuál es más aceptable, ¿no? Sin duda, ninguna de las dos, pero la más llevadera es evidentemente de la persona que ha tenido un proceso de enfermedad, ¿ok? Porque la familia de alguna u otra forma ya se estaba haciendo eso en la mente, ¿ok? Eso con lo uno. Con lo referente a la pregunta del mundo, yo creo que también es un tema cultural. Vemos que en Europa, cuando Freud estaba de moda, irse al psicólogo, al psicoanalista, que estaba en boga en ese tiempo,
pues era un tema de estatus, es decir, quien accedía a procesos de psicología, a la atención, era justamente las personas de un nivel, de una clase media, media alta, y porque era un tema de estatus y el tener problemas, el tener histeria, era parte de la clase alta, ¿no? Sin embargo, pues en el transcurso de la evolución, incluso sociocultural, y en la cultura latinoamericana vemos que aceptar que uno tiene un problema en su psiquis, pues es sin duda un tema de debilidad y tal vez que le señalen como el loco, el desequilibrado, el falta de capacidad emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda es un tema de debilidad. Si a veces nos cuesta aceptar que estamos enfermos biológicamente, físicamente, y a veces preferimos ir a la farmacia a que en la farmacia nos den una pastilla, nos den un medicamento, o el mismo médico se automedica a pesar de que no tiene que automedicarse, sino que el mismo médico también tiene que irse donde otro médico para que lo valore. Si a veces eso es difícil aceptar que uno esté enfermo, más aún en el tema psicológico, ¿no? Que en el trabajo sepan que uno está yendo a terapia, claro, es para que lo vean extraño. Entonces es un tema cultural, pero porque también el espacio de la psicología no ha sido un espacio que se ha abierto con mucha facilidad. Es difícil entrar, y eso es simple. Des en cuenta cuántos psicólogos a nivel del ministerio tenemos, es decir, hay muy pocos, hay una brecha enorme. La Organización Mundial de la Salud dice por cada 10,000 habitantes un psicólogo, pero eso está muy lejos. Ni de los médicos que hay una cantidad se cumple el indicador de la OMS, ¿no? Y visto que desde el Ministerio de Salud Pública no es dada con mucha importancia el tema de la salud mental, y me atrevo a decir eso porque ni siquiera una instancia administrativa, no existe ni siquiera una dirección de salud mental a nivel del ministerio. Entonces ahí vemos cuál es el nivel de importancia justamente desde la autoridad sanitaria. Francisco, si pudieras decirle tú algún mensaje específicamente a las autoridades nacionales en relación a este tema, ¿cuál sería? Yo pensaría que las autoridades, primero, bueno, la solución no es teniendo una dirección, que no se me malinterprete, ¿no? No solucionamos nada teniendo una Dirección Nacional de Salud Mental, pero sí cambiando el enfoque. Vemos que el presupuesto que cada vez se reduce para salud mental, el 85% se destina para los hospitales psiquiátricos, que ya no se llaman hospitales psiquiátricos, pero se llaman institutos de neurociencias, emulando al famoso hospital de Guayaquil. Bueno, pero es un tema de nombre nada más. Se ha destinado el 85% del presupuesto para estas instalaciones y para los medicamentos psicotrópicos. Cuando el presupuesto mayoritario, y eso lo tenemos que saber todas las personas que de alguna u otra forma hacemos nuestro día a día en la salud pública también, que la mayor parte del presupuesto tiene que invertirse en atención primaria, ¿no es cierto? Entonces, si no se fortalece la atención primaria, si nosotros seguimos teniendo una visión de tercer nivel, de fortalecer los hospitales de especialización o especializados, pues estamos debilitando lo más importante, que es el primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es fortalecer el primer nivel en nuestro campo, prevención de la salud, prevención de enfermedades, ¿no es cierto? Prevención primaria, secundaria, terciaria de enfermedades psicológicas, y también haciendo una adecuada promoción de la salud. Y no llegar a este embodiment, ¿no es cierto? No llegar a que el paciente, resulta que el paciente en primer nivel, qué maravilla que soy, tiene trastorno por estrés postraumático, sino qué hice yo para que esta persona en mi comunidad no llegue a ese trastorno por estrés, o ese trastorno de ansiedad, o ese trastorno depresivo, o todo lo demás. Parte de ese presupuesto del 85% se ha centrado en los ETAP también, no solamente en estos hospitales psiquiátricos, sino también en estos famosos centros para la drogadicción, que es otro fenómeno y es otro problema, y está bien. Pero, insisto, o sea, la mayor parte del presupuesto tiene que centrarse en el primer nivel de atención. Ahí recién vamos a ver un cambio de la salud mental en el país, para no ser reactivos, sino preventivos, también en la salud. Francisco, nos comentabas sobre el protocolo. Hace un momento nos decías que hay unos 10 pasos. Nos gustaría que nos puedas resumir
estos pasos, ¿cuáles consideras que son los más adecuados para para que se pueda ir implementando a nivel social, a nivel comunitario y, y poder conocerlo, ¿no? Que sea bastante fácil de entender y comprender por cada uno de nosotros? Bien, estos 10 pasos son, como tú dices, Adam, son sencillos. Cualquier profesional que tenga unas buenas habilidades, principalmente habilidades secundarias, lo podría ayudar. El paso es valorar la urgencia de la comunicación, es decir, qué tan urgente es decirlo ya o esperarme unos 5, unos 10 minutos. ¿Para qué me van a servir estos 5 o 10 minutos? Para recibir, para recabar más información, y al momento de que yo dé la información, pues dé una información completa, ¿no es cierto? No que me falte ahí un elemento, cierto, esto no sé por qué falleció, déjeme averiguar. No, sino más bien tener toda la información y ver en qué momento es el más adecuado. A veces esperar un tiempo me va a permitir justamente recabar esta información, pero ojo, que no se nos dilate, porque aquí tenemos el riesgo de que una persona le entregue esa mala noticia antes que nosotros, ¿no es cierto? A veces les llega la noticia, la mala noticia por Facebook, malísimo, ¿no es cierto? Por noticias, malísimo. O resulta que yo por recabar información me demoro una media hora y resulta que la vecina de al lado, ¿no es cierto?, llegó a la casa, golpeó y le dijo, ay, vecina, sintiéndole mucho, y la señora se queda fría porque no sabe qué y nosotros nos demoramos. Entonces hay que valorar la urgencia de la comunicación, pero tomando en cuenta de que ningún otro elemento se nos vaya a adelantar y se nos vaya a adelantar evidentemente de una mala manera. Ese es el primer punto. Segundo, preparar la comunicación. Hay que preparar la comunicación, no hay que improvisar, hay que preparar. Usted ya cuando tenga bastantes años de entregar la información probablemente ya no tenga que preparar porque ya lo tiene en su mente cómo poder desarrollar, ¿no es cierto? Pero si es que estamos iniciando en este proceso, hay que preparar. Y para eso hay un speech, ¿no es cierto? Hay un guión, ¿no es cierto? Que no dice de más, tampoco dice menos. Es decir, dice lo preciso que debemos decir para entregar una mala noticia. Y con ¿okay? las palabras adecuadas. Tres, sí, con las palabras adecuadas y muy concretos, muy claros y evidentemente muy empáticos también, ¿no? Tercero, pues procurar un entorno adecuado. Hay que ver el lugar más adecuado. Decíamos que este protocolo se aplica fuera del hospital, entonces yo tengo que ir al domicilio probablemente, yo tengo que ir a la oficina probablemente a entregar esta mala noticia, entonces yo tengo que ver el lugar más adecuado. Si es que es la casa, pues solicitar que me autorice ingresar a la casa, buscar un lugar privado, ¿no es cierto? Puede ser la sala y pues evidentemente pues generar en este espacio, ¿no? Como cuarto punto, pues evidentemente presentarme, pues hablar de mi nombre con más que los títulos, pues mi nombre y evidentemente dirigirme a las personas con su nombre, es decir, hay que utilizar porque esto sin duda va a mejorar la relación empática, esto es parte también del proceso de rapport. Como quinto punto, voy a agrupar a las personas interesadas, es decir, no es que yo voy y tengo que entregar uno por uno la noticia en este espacio especial, sino que más bien voy a tratar de agrupar para que yo pueda solo emitir una sola comunicación y también porque me puede generar esta red de apoyo que se necesita en este momento, es decir, entre familiares, ese momento pues se puede generar esta contención emocional que también voy a necesitar, ¿ok? Pero aquí en agrupar solamente tienen que participar las personas interesadas. Digamos que en esa casa también trabaja una persona haciendo los quehaceres de la casa, pues esta persona no necesariamente debe estar aquí. Tal vez los adultos mayores con enfermedades preexistentes tal vez no estén en este lugar en ese momento precisamente. Los niños tal vez en este momento no estén. Esto no quiere decir que no tengamos que entregar la información a los adultos mayores o a los niños. Sí se les va a entregar, pero en este primer momento no. ¿Ok? Si no, se les va a entregar después de proporcionar la información a este grupo, pues procederé tal vez al adulto mayor, ahí sí de forma individual, y a los niños también en forma individual o separada, ¿ok? Sexto, recién ahí como sexto paso, hago la comunicación. Ese speech que preparé, pues ahí lo hago, ahí lo transmito, como sexto paso. Como séptimo, esperar la reacción, tolerarlas y contenerlas, ¿no es cierto? Hay que esperar la reacción, a veces vemos que reaccionan en la medida de lo posible, tienen unas reacciones adaptativas, pero hay otras que no son reacciones necesariamente adaptativas, ¿no? Tolerarlas y contenerlas. Aquí hago una contención emocional. Como octavo punto, atender las demandas y necesidades. Les decía, aquí viene el apoyo psicosocial, aquí vienen los temas prácticos,
los temas legales si es que se necesita. 9, facilitar las gestiones o cuestiones prácticas, ¿no es cierto? Es decir, no solamente ofrecer, sino también a ayudarles a realizar una llamada, a ver la cédula porque hay que movilizarse al hospital, etcétera, etcétera. Y 10, finalizo y me despido, cierro, es decir, la actividad, pero como les decía, asegurándome que la persona pues, se haya quedado, pues, con familiares, con la red de apoyo y también tal vez un número de contacto en el caso de que esta persona requiriese, tal vez en ese momento no, porque la exteriorización de emociones, sea cual sea esta, es normal ante una situación, ante la entrega de una información, de una mala noticia en este caso, pero si a futuro esta persona quisiese un soporte emocional, pues brindar nuestros servicios. Esos serían básicamente los 10 pasos. Última pregunta sería, ¿cómo o qué procesos pueden favorecer esta comunicación de malas noticias? Tenemos los pasos que has nombrado y sabemos a lo que nos enfrentamos y por qué es difícil, pero ¿cuáles son quizás las recomendaciones que podríamos tener para estas personas portadoras de malas noticias que tengan en consideración para poderlas dar? O sea, para poder comunicarlas. Por parte del interlocutor, es decir, de la persona que va a entregar la mala noticia, pues la formación y evidentemente el entrenamiento. Si no tiene la experiencia, obviamente la formación y el entrenamiento. En academia, vemos que en academia particularmente a mí no me dieron, me enseñaron sobre protocolo de entrega de malas noticias. Este rato estoy vinculado en academia como docente, les estoy dando a los estudiantes de atención prehospitalaria justamente los protocolos para poder tener un desenvolvimiento profesional de estos futuros paramédicos de una manera adecuada, ¿no es cierto? Pero principalmente por parte del interlocutor es la formación, el entrenamiento y obviamente pues generar las experticias a un inicio, tal vez con roleplay, etcétera, etcétera, para que generen estas habilidades. Y por parte de la persona receptora, o mejor dicho, del contexto de la persona que va a recibir la información, porque no podríamos decir qué tan preparada debería estar esta persona que va a recibir la información, no, más bien el relacionamiento. Primero, es importante que la entrega de malas noticias sea de frente, cara a cara, ¿no es cierto? Que sea la persona que entrega la mala noticia de frente a la persona que va a recibir la mala noticia. Claro, el contexto actual ha hecho que cambie muchísimo la realidad. Ahora vemos que por el contexto del COVID uno no puede tener un contacto físico y se ha utilizado el tema telemático, ¿no? Incluso para la entrega de malas noticias, ¿sí? Eso ha sido, pero lo que es recomendable principalmente, pues no hacerlo por mail, no hacerlo por teléfono, sino hacerlo tal vez de persona a persona. Y en el extremo caso, por esta nueva normalidad que estamos viviendo, pues hacerlo a través de teleasistencia, ¿no es cierto? Esa sería como una de las principales recomendaciones. Y lo otro, por supuesto, no medicar a los pacientes. Esto es malísimo porque a veces que reciben la información seguido de ello, pues suelen dar un cóctel de 3, 4 pastillas para que ya no lloren, para que dejen de llorar. Cuando la contención emocional no quiere decir que pare de llorar, sino más bien que pueda tener un efecto catártico y evidentemente exteriorice una reacción que probablemente es normal ante situaciones no normales como el recibir una mala noticia. No quisiéramos irnos sin contestar todas las preguntas y nos acaba de llegar una última. Carlos Cabascango nos dice: ¿existe una amonestación, sanción, llamado de atención o penalización para aquellos profesionales de la salud que comunicaron esta mala noticia de forma no protocolaria, inadecuada, incompleta o equivocada? ¿Quién se encargaría de hacer seguimiento a esta situación y que no quede en el olvido, ya que causó malestar a paciente y familia? Pero para el profesional de la salud fue una noticia más que tenía que decir sin importar las consecuencias. Debería haber un proceso investigativo, sin duda, porque entiendo que hay un protocolo de la autoridad sanitaria de entrega de malas noticias y en pacientes con COVID. Entonces, si es que el profesional no acató al protocolo, sin duda hay un proceso administrativo, sin duda. Ahora, el tema es que las instituciones públicas son muy buenas para sacar un montón de protocolos.
Es decir, el profesional de salud lo que más tiene es protocolos. El tema es de que esta persona fue entrenada, porque es distinto que exista a que esta persona haya recibido un entrenamiento adecuado, ¿no es cierto? Porque yo puedo leer el protocolo y puedo interpretar, pero no es lo mismo que una persona pues capacitada o con mayor conocimiento en el tema vaya al hospital y le diga, perfecto, aquí están 10 médicos, 10 enfermeras y ustedes son los encargados de aplicar el protocolo, pero a más de que leer, a más de estudiar, ustedes vamos a hacer este rato un entrenamiento, vamos a hacer un roleplay, ¿no es cierto? Porque también no es cuestión solamente de leer o de recibir esa disposición de que yo tengo que entregar las malas noticias, sino capacitarme y formarme, ¿no? Entonces, habrá que preguntar si es que el Ministerio de Salud, claro, por supuesto, pero habrá que preguntar también si la institución les capacitó o les informó, primero si les informó que hay ese protocolo, a pesar de que se manda un KIPUX general y a veces las autoridades resina y les llega, fin al cabo, al interno como una cadena más de información, o en realidad las autoridades se preocuparon, reunieron a los profesionales, buscaron a un experto, les capacitó, los entrenó, y entonces está el otro tema. Fácil es decir, bueno, se hace un proceso administrativo y se sanciona, sí, pero también hay que ponerse en el plano de los funcionarios públicos también, decir, bueno, cuál es la autoridad, cómo también ha aportado para que los conocimientos de ellos pues, puedan ser cada vez mejor y más que todo sea un trato empático y humanizado. Y que estas normas y procedimientos existentes sean aplicables en la práctica, ¿no? Que no queden solamente claro. en letra muerta. Han sido todas las preguntas el día de hoy, un programa bastante interesante. Nuevamente agradecer a Francisco por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que tenemos muchos temas que seguir tratando y estará invitado las veces que sean necesarias. De mi parte, agradecerle a Francisco, a Steffi por este lanzamiento de la segunda temporada de Serendipia. Se vienen nuevos programas, nuevos temas muy interesantes. Que nos envíen sus dudas, sus consultas, que nos sugieran los temas que les gustaría escuchar y sobre aquellos que también debamos nosotros tocar en este programa. Muchas gracias, Francisco, y te dejo, Steffi, para el cierre. Antes que nada, Francisco, quisiera cerrar con un mensaje a la gente que nos ha escuchado el día de hoy y a todos nuestros queridos amigos y amigas. Bien, simplemente pues siempre agradecer y gustoso de participar en este espacio, en este diálogo entre colegas y amigos, y que fruto de este diálogo, de esta conversación, nosotros podamos construir, en el caso de mi profesión, pues una salud mental enfocada en el primer nivel, ¿no? Y que los servicios puedan ser concebidos por la ciudadanía pues como servicios que permitan pues mejorar nuestra salud mental. Gracias, Adams. Gracias, Steffi. Gracias, Francisco. Gracias, Adams. Más bien cerrando un poco, recordándoles que Serendipia nace con la intención de que las personas puedan identificarse con las temáticas que tratamos aquí, de las cuales nosotros también somos muy tocados, y recordarles que pueden ser parte de nosotros y decir lo que sienten. Entonces, más bien agradecer a todos los que se conectaron y a que sigan participando en nuestros programas, siendo parte de nosotros y de alguna manera guiándonos en el camino de necesito esto, quizás este tema no ha sido tratado, y recordándonos también todas las veces que de alguna forma se han identificado con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. No, todavía no. Pero ya me bajé, ya nos bajé de la transmisión. Ya. Ahí sí. Ok, estamos fuera. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal salió? Bien. Bien, o sea, yo creo que podríamos pasarnos más tiempo incluso discutiendo, porque incluso desde diferentes enfoques, ¿no? Porque cómo se aborda desde lo espiritual, desde lo cultural mismo, como decía Edmundo, o sea, es súper complejo, o sea, no es así de simple, nada más busco un interés.